El viento del norte, un aullido helado, barría los campos nevados de la finca Los Olivos, cortando la piel curtida de Jacobo Matías mientras avanzaba con paso pesado por su tierra. El sol, una yema anaranjada, ya se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo con pinceladas de fuego que ardían sobre la blancura inmaculada de la nieve. Sus ojos expertos medían el daño de la última tormenta, calculando mentalmente el coste que supondría para su ya ajustado presupuesto. Fue entonces cuando lo oyó, un sonido tan fuera de lugar en aquel vasto lienzo blanco que al principio creyó estar imaginándolo. Un sollozo, delicado, casi imperceptible, pero inconfundiblemente humano. Jacobo se detuvo, el corazón martilleándole en el pecho mientras aguzaba el oído. El viento mantenía su aullido incesante, pero entre sus ráfagas, ahí estaba de nuevo, el llanto ahogado de un niño. ¿Hay alguien ahí? Su voz ronca rasgó el aire gélido. El llanto cesó un instante, seguido de un sollozo más fuerte. Siguiendo el sonido, Jacobo cruzó un pequeño olivar hasta llegar a una zona donde la nieve se había acumulado contra una vieja cerca de piedra. Allí, parcialmente sepultada, había una niña pequeña. No podía tener más de 5 años, vestida con un abrigo demasiado fino para un clima tan implacable. Su cabello rubio espolvoreado de nieve, sus manitas rojas por el frío. «Dios mío», murmuró Jacobo, acercándose con cautela para no asustarla más. La niña alzó hacia él sus grandes y asustados ojos azules. Tenía la cara enrojecida por el frío y las lágrimas. «Hola, pequeña», dijo él, agachándose a su altura. «¿Estás herida?» La niña solo lo miró, temblando violentamente. Sin dudarlo, Jacobo se quitó su propio abrigo, envolviéndola en la tela áspera pero cálida. Al hacerlo, su mente viajó involuntariamente 15 años atrás, cuando aún tenía una familia. La risa de Clara resonaba por la casa mientras perseguía al pequeño Tomás por el pasillo. «Papá, atrápalo», gritaba ella, fingiendo no alcanzar al niño de 3 años que corría con sus piernas regordetas. Jacobo sonrió, uniéndose a la diversión, hasta que empezó la tos. Primero Clara, luego Tomás. La neumonía se llevó a su familia en menos de un mes, dejándolo solo con una finca hipotecada y el corazón hecho añicos. Sacudiendo la cabeza para disipar los recuerdos, Jacobo volvió a centrarse en la niña. «¿Cómo te llamas, cariño?» Emilia susurró entre dientes castañeteantes. «Emilia», repitió Jacobo con dulzura. «Yo soy Jacobo. ¿Puedes decirme cómo has llegado hasta aquí?» Emilia negó con la cabeza, más lágrimas congelándose en sus mejillas. «No lo sé», sollozó. «Quiero ir a casa». «¿Dónde está tu casa? Tus padres deben de estar preocupados». Una vez más, Emilia solo negó con la cabeza, con aspecto perdido y confuso. Jacobo miró a su alrededor, pero solo había nieve hasta donde alcanzaba la vista. Ni un coche abandonado, ni huellas aparte de las suyas. Era como si la niña se hubiera materializado allí. El sol se ponía rápidamente y la temperatura seguía bajando. Jacobo sabía que tenía que tomar una decisión. Dejarla allí era impensable. Se congelaría en cuestión de horas. El pueblo más cercano, pueblo tranquilo, estaba a 40 minutos en coche y su vieja camioneta apenas funcionaba. Su casa, en cambio, estaba a solo 10 minutos a pie. Emilia dijo suavemente: «Hace demasiado frío aquí fuera. ¿Qué te parece si vamos a mi casa? Podemos calentarte, darte algo de comer y luego pensamos cómo llevarte a casa. ¿Te parece bien?» Emilia dudó, sus ojos azules estudiando el rostro de Jacobo con una intensidad sorprendente para alguien tan joven. Finalmente asintió levemente. «¿Puedo llevarte en brazos? Tus piernecitas deben de estar cansadas de tanto frío». Otro pequeño asentimiento, y Jacobo la levantó con cuidado. Estaba helada y pesaba menos de lo que debería, lo que le encogió el corazón. Ajustando el abrigo a su alrededor, empezó a caminar de vuelta a casa, con la mente llena de preocupaciones y preguntas sin respuesta.
La casa de Jacobo era pequeña y antigua, pero bien cuidada, de esas que suplen su sencillez con carácter. Una fina columna de humo se elevaba de la chimenea, prometiendo el calor que ambos necesitaban. Al acercarse, Jacobo no pudo evitar notar cómo Emilia se erguía en sus brazos, con los ojos muy abiertos, mientras contemplaba la casa. —¿Aquí es donde vives? —preguntó, con la voz aún temblorosa. —Sí —respondió Jacobo, subiendo los escalones del porche. No es mucho, pero es acogedor. Al entrar, el calor de la chimenea los envolvió de inmediato. Jacobo colocó con cuidado a Emilia en su sillón favorito, cerca del fuego, y luego fue a buscar unas mantas. Cuando regresó, la encontró mirando a su alrededor con curiosidad, su mirada recorriendo las paredes de madera, los muebles gastados pero limpios, las viejas fotos en marcos sencillos. —Toma —dijo, envolviéndola en 2 capas de mantas—. Te prepararé un chocolate caliente. ¿Te gusta el chocolate caliente? Por primera vez, una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Emilia. ¿Con nubes de azúcar? Jacobo sintió que su propio rostro se ablandaba. Déjame ver si me queda alguna. En la diminuta cocina, Jacobo se movía mecánicamente, preparando el chocolate mientras su mente trabajaba a toda máquina. Tenía que avisar a las autoridades, por supuesto, pero primero debía asegurarse de que Emilia estuviera caliente y alimentada. Buscando en los armarios, encontró una vieja bolsa de nubes de azúcar, uno de los pocos caprichos que se permitía de vez en cuando. Regresó al salón con 2 tazas humeantes coronadas con pequeñas nubes blancas. Emilia cogió la suya con ambas manos, soplando con cuidado la bebida caliente. Emilia, empezó Jacobo, sentándose en el borde del sofá cerca del sillón. ¿Puedes contarme algo más sobre tu casa o tu familia? La niña dio un sorbo al chocolate, dejando una pequeña marca marrón sobre su labio superior. Sus ojos se desviaron hacia la ventana, donde la nieve seguía cayendo suavemente. No me acuerdo muy bien, dijo en voz baja, agarrando la taza con sus pequeñas manos. Jacobo asintió, comprensivo. No pasa nada. ¿Qué tal si comemos algo? Debes de tener hambre. Puedo hacer unos huevos con tostadas. ¿Qué te parece? La cara de Emilia se iluminó un poco y asintió con más entusiasmo. Mientras Jacobo preparaba la sencilla comida, su mente divagaba entre diferentes escenarios. ¿Cómo había acabado una niña tan pequeña en medio de su finca sin dejar rastro? ¿Por qué no podía recordar su casa o su familia? Después de que Emilia comiera, devorando los huevos y las tostadas, como si no hubiera visto comida en días, Jacobo la llevó a la antigua habitación de Tomás. El espacio había permanecido prácticamente intacto durante los últimos 15 años, sirviendo más como un almacén de recuerdos que como un dormitorio real. Rápidamente improvisó una cama con sábanas limpias y mantas adicionales. «Puedes dormir aquí esta noche», dijo, ayudándola a instalarse. «Mañana por la mañana iré al pueblo a buscar ayuda para encontrar a tu familia, ¿vale?» Emilia se acurrucó bajo las mantas, con los ojos ya pesados por el sueño. «Gracias», Jacobo murmuró, adormilada. «Duerme bien», Emilia respondió él suavemente, cerrando la puerta. En el salón, Jacobo se hundió en su sillón, frotándose las manos callosas. El día había comenzado como cualquier otro durante sus últimos 15 años de soledad, y ahora estaba aquí, con una niña perdida durmiendo en la habitación de su hijo fallecido. Cogiendo el teléfono, marcó el número de la Guardia Civil local. Después de varios timbres, una voz somnolienta respondió. «Puesto de pueblo tranquilo, buenas noches. Soy Jacobo Matías, de la finca Los Olivos», comenzó, manteniendo la voz baja. «He encontrado a una niña perdida en mi propiedad hoy. No tiene más de 5 años. Se oyó un sonido de papeles al otro lado. ¿Una niña perdida? Déjeme comprobar si tenemos alguna denuncia por desaparición. No, nada en las últimas semanas. ¿Dice que la encontró hoy? Sí, hace unas horas. Estaba sola en medio de la nieve, casi congelada. La traje a casa para que se calentara. ¿Le ha dicho algo sobre cómo llegó allí?
¿Sobre sus padres? No mucho. Parece confundida. No recuerda con claridad. El agente suspiró. Mire, Jacobo, ha hecho lo correcto al traerla a resguardo con este frío. Abriré un informe y mañana a primera hora enviaré una patrulla. También contactaré con los servicios sociales. Mientras tanto, manténgala abrigada y segura. De acuerdo, respondió Jacobo, sintiendo una punzada inexplicable en el pecho al pensar en entregar a Emilia a las autoridades. Estaré esperando. Tras colgar, Jacobo permaneció sentado durante un largo rato, observando las llamas de la chimenea mientras se consumían gradualmente. El viento de fuera había arreciado, silbando a través de las grietas de la vieja casa. Se levantó para añadir más leña. Sus ojos se posaron en una de las fotos de la pared. Él, Clara y Tomás, sonriendo en un picnic de verano que parecía pertenecer a otra vida. 15 años de soledad no habían sido amables con Jacobo Matías. Perder a su familia había dejado un vacío que nunca intentó llenar, prefiriendo enterrarse en el duro trabajo de la finca, dejando que los días se mezclaran en una rutina solitaria, pero familiar. Sin embargo, ahora, con una niña perdida a su cargo, algo empezaba a removerse en su pecho, un sentido de propósito que había olvidado hacía mucho tiempo. Mientras se preparaba para dormir en el sofá, cerca de la habitación donde descansaba Emilia, Jacobo nunca podría haber imaginado que su decisión de salvar a una niña perdida en la nieve estaba a punto de cambiar su vida de formas que nunca podría haber previsto. Afuera, la nieve seguía cayendo en silencio, cubriendo cualquier rastro que pudiera explicar cómo Emilia había llegado hasta allí. Y a medida que avanzaba la noche, el misterio de su aparición no hacía más que empezar a desvelarse. El tiempo tiene una forma peculiar de fluir cuando ocurren grandes cambios en nuestras vidas. Para Jacobo Matías, las semanas que siguieron a la llegada de Emilia a su finca parecieron a la vez un parpadeo y una eternidad. El duro invierno comenzaba a ceder, y con él la rutina solitaria que había definido sus últimos 15 años se estaba transformando en algo completamente nuevo e inesperado. Las mañanas en la finca Los Olivos ahora comenzaban con el sonido de unos pequeños y ligeros pasos en el pasillo de madera. Emilia había adoptado la costumbre de despertarse con los primeros rayos de sol, algo que todavía sorprendía a Jacobo, quien asumía que los niños preferían dormir hasta tarde. Siempre elegía el mismo lugar para esperarlo, el banco junto a la ventana de la cocina, con sus pequeñas piernas balanceándose en el aire mientras observaba el mundo despertar afuera. En esa particular mañana de finales de invierno, Emilia estaba especialmente emocionada. La nieve que cubría los campos comenzaba a derretirse, revelando manchas oscuras de tierra debajo. «Jacobo, mira, las flores están empezando a salir», exclamó, señalando los diminutos brotes verdes que surgían cerca de la ventana. Jacobo se unió a ella, observando los primeros signos de la primavera. «Son azafranes silvestres», explicó. «Siempre son los primeros en asomar, incluso antes de que la nieve se vaya del todo». Emilia absorbió esta información con la seriedad que aplicaba a todo lo que Jacobo le enseñaba sobre la finca. Era uno de sus rasgos más intrigantes, su forma de alternar entre la alegría espontánea propia de su edad y momentos de una madurez casi desconcertante. El desayuno se había convertido en un elaborado ritual que Jacobo nunca pensó que disfrutaría tanto. Él, que durante años se había contentado con café solo y una tostada, ahora se encontraba planeando menús variados, decidido a ofrecerle a Emilia comidas divertidas y nutritivas. «Hoy tenemos tortitas especiales», anunció, vertiendo hábilmente la masa en la sartén para formar lo que se suponía que era un conejo. Emilia se asomó a la encimera, observando atentamente. «Parece más bien un oso», comentó diplomáticamente, con un tono sorprendentemente refinado para una niña de su edad. Jacobo se echó a reír. «Sí, creo que necesito más práctica. ¿Quieres intentar hacer la siguiente?» Sus ojos se iluminaron ante la sugerencia. Jacobo acercó una silla para que pudiera alcanzar la cocina de forma segura,
y juntos crearon una serie de tortitas con formas cada vez más creativas. Emilia demostró un talento natural para ello, sus pequeñas manos moviendo el cucharón con una precisión sorprendente. ¿Dónde aprendiste a cocinar tan bien?, preguntó Jacobo, viéndola dar los toques finales a una tortita perfectamente redonda. Emilia frunció el ceño con esa expresión familiar de confusión. Yo... no lo sé. Supongo que alguien me enseñó antes. Siempre era así. Cuando surgía el pasado, era como si los recuerdos de Emilia estuvieran envueltos en una espesa niebla, con solo fragmentos ocasionales saliendo a la superficie. Jacobo había aprendido a no presionarla, cambiando suavemente de tema cuando sentía su incomodidad. Las semanas habían establecido una rutina cómoda entre ellos. Después del desayuno, Emilia acompañaba a Jacobo en sus tareas en la finca, haciendo preguntas interminables sobre todo lo que veía. Su interés genuino en las actividades diarias era conmovedor, incluso cuando sus preguntas insinuaban una vida muy diferente a la que llevaba ahora. «¿Por qué limpias el establo tú solo?», preguntó una mañana, viendo a Jacobo trabajar. En la otra casa siempre había mucha gente haciendo cosas. Jacobo hizo una pausa, apoyándose en su pala. «Bueno, aquí solo estamos nosotros dos, y a veces es bueno hacer las cosas con nuestras propias manos». Emilia consideró esto por un momento, luego agarró una pequeña pala de jardín que Teresa le había traído. «¿Puedo ayudar también?». A Jacobo se le enterneció el corazón ante el gesto. «Por supuesto que sí, pequeña». Fue durante una de esas mañanas de trabajo juntos cuando Teresa Flores apareció en la finca. Su vecina, una mujer de cabello plateado y ojos amables, había adoptado la costumbre de visitar a Jacobo de vez en cuando desde la muerte de su familia. Su sedán azul traqueteó por el camino de tierra hasta la casa, levantando una pequeña nube de polvo a su paso. «He oído en el pueblo que tenías visita», dijo Teresa, su mirada encontrando rápidamente a Emilia, que jugaba con unas gallinas en el corral. Emilia levantó la vista al oír la voz desconocida y, para sorpresa de ambos adultos, se levantó con gracia, se sacudió el polvo de su sencillo vestido con gestos delicados e hizo una pequeña reverencia. «Buenos días, señora», dijo, con voz clara y educada. «Soy Emilia». Teresa le lanzó a Jacobo una mirada significativa antes de agacharse a la altura de Emilia. «Hola, querida. Soy Teresa. Vivo en la finca de al lado». Ese encuentro marcó un cambio significativo en la rutina de la finca. Teresa, una maestra de primaria jubilada, comenzó a visitarles con regularidad, trayendo libros, juegos y material de arte para Emilia. Su presencia permitía a Jacobo centrarse en las tareas que requerían toda su atención, mientras Emilia tenía compañía y actividades apropiadas para su edad. Fue a través de los dibujos de Emilia que comenzaron a surgir más pistas sobre su pasado. Una tarde en particular, mientras Teresa supervisaba una pequeña sesión de arte en la mesa de la cocina, Emilia produjo un dibujo intrigante. Era una casa, o más exactamente, una mansión, con detalles sorprendentemente específicos para una niña de 5 años. El papel mostraba un edificio imponente con altas ventanas arqueadas, una gran escalinata que conducía a la entrada principal y un elaborado jardín con una fuente ornamental. Las figuras humanas del dibujo vestían atuendos elegantes, y Emilia incluso había incluido pequeños detalles como lámparas de araña en las ventanas y coches de lujo en la entrada. «Es un lugar precioso», Emilia dijo Teresa con suavidad. Emilia siguió coloreando, con la lengua asomando por la concentración. «Es donde hacen fiestas», dijo distraídamente, «con música de piano y gente bailando. Las mujeres llevan vestidos que brillan cuando dan vueltas». Jacobo y Teresa intercambiaron miradas. La descripción era demasiado detallada para ser una simple fantasía infantil. «¿Has estado en una fiesta así?», preguntó Jacobo, tanteando el terreno. Emilia se detuvo un momento, su rostro adquiriendo esa mirada distante que ponía cuando intentaba recordar. «Creo que sí. Había música bonita y las luces eran todas doradas».
En los días siguientes se acumularon más signos del misterioso origen de Emilia. Teresa había traído algunos vestidos viejos para que Emilia los usara como disfraces, y la niña no solo sabía exactamente cómo debía llevarse cada prenda, sino que también demostró un conocimiento sorprendente sobre telas y estilos. «Este es de algodón», dijo, pasando los dedos por un vestido azul. «Es bueno para los días de calor, pero no es adecuado para ocasiones formales». «¿Cómo sabes tanto de ropa?», preguntó Teresa fascinada. Emilia se encogió de hombros, ese gesto característico que hacía cuando no podía explicar cómo sabía algo. «Simplemente lo sé». Un viaje necesario al pueblo reveló aún más sobre el enigmático pasado de Emilia. Pueblo Tranquilo era un pueblo pequeño, con una sola calle principal que albergaba todos los negocios locales. Para Jacobo, que solo iba allí cuando era absolutamente necesario, era más que suficiente. Pero Emilia mostró una sorprendente familiaridad con entornos más sofisticados. En la tienda de comestibles local, mientras Jacobo recogía sus productos básicos de siempre, Emilia navegaba por los pasillos con una compostura impresionante, sus ojos escaneando los estantes con un interés educado. «¿Podríamos comprar unos bombones belgas?», preguntó, deteniéndose frente a una pequeña sección de productos importados. «Y quizás un poco de té de jazmín». Jacobo y Teresa intercambiaron miradas de asombro. No eran solo los artículos que Emilia elegía, sino la forma en que se comportaba. Espalda recta, barbilla ligeramente levantada, manos delicadamente entrelazadas delante de ella. Por un momento, fue como si una pequeña dama de la alta sociedad hubiera reemplazado a la niña de la granja. Fue en la cola para pagar donde ocurrió el momento más revelador. Emilia estaba hojeando una revista ociosamente cuando algo capturó por completo su atención. Era un artículo sobre una gala benéfica en el Palacio de la Vega, una propiedad histórica al otro lado de la región. La foto mostraba un suntuoso salón de baile con lámparas de araña de cristal e invitados con trajes de gala. La reacción de Emilia fue inmediata y profunda. Sus pequeñas manos comenzaron a temblar ligeramente mientras sus dedos trazaban los contornos del salón de baile en la fotografía. Sus ojos azules se abrieron de par en par, fijos en algún punto específico de la imagen. «Emilia», preguntó Jacobo con suavidad, «¿reconoces ese lugar?» «Se parece a la casa de las fiestas», murmuró distraídamente. «Las lámparas de araña son parecidas, y las escaleras también, pero no es la misma». «¿Qué quieres decir con que no es la misma?», preguntó Teresa en voz baja. Emilia siguió estudiando la foto, un ceño de concentración formándose en su frente. «La otra casa es más grande, y tiene un jardín especial, donde las flores parecen brillar cuando es de noche». Tocó la página de nuevo antes de mirar a Jacobo. «Pero esta no es la casa de la foto». Más tarde, después de que Emilia se acostara, Jacobo y Teresa hablaron en voz baja en el porche. La noche era clara y las estrellas brillaban intensamente sobre los campos de la finca. «No puede ser una coincidencia», dijo Teresa, pensativa. «La forma en que actúa, las cosas que sabe. Emilia claramente proviene de un entorno muy diferente». Jacobo asintió, con aspecto preocupado. «¿Viste cómo se comportó en la tienda? Como una pequeña princesa. Y ese dibujo de la mansión, con detalles demasiado específicos para ser inventados». Teresa añadió: «Jacobo, esta niña debe venir de una familia muy influyente». «Eso es lo que me preocupa», admitió él, pasándose una mano por la cara cansada. «Si su familia es realmente poderosa, ¿qué pasará cuando la encuentren? ¿Cómo reaccionarán al saber que una niña de su posición social ha pasado semanas en una simple finca?» «La salvaste», Jacobo dijo Teresa con firmeza. «Encontraste a una niña casi congelada en la nieve y la acogiste. Nadie puede culparte por eso». «No es tan simple», argumentó Jacobo. «La gente rica y poderosa pueden torcer las cosas, hacer que parezcan diferentes de lo que realmente son». «¿Y si piensan que tuve algo que ver con su desaparición?» Teresa le puso una mano reconfortante en el brazo.
Has hecho todo bien. Avisaste a las autoridades inmediatamente. La has cuidado como si fuera tu propia hija. Su voz se apagó en la última palabra, ambos conscientes de su peso. Jacobo no había sido padre durante 15 años, no desde que perdió a Tomás. Ahora, en el lapso de unas pocas semanas, se había convertido en una figura paterna para una niña misteriosa que claramente provenía de un mundo muy diferente al suyo. El sonido de unos ligeros pasos en el pasillo interrumpió sus pensamientos. Emilia apareció en la puerta del porche, agarrando su conejito de peluche con fuerza contra el pecho. ¿No puedes dormir, pequeña?, preguntó Jacobo suavemente. Emilia negó con la cabeza, sus rizos dorados rebotando con el movimiento. ¿Puedo sentarme un rato con vosotros? Jacobo abrió los brazos y Emilia corrió inmediatamente a su regazo, acurrucándose contra su pecho como había hecho tantas veces en las últimas semanas. En esos momentos, Jacobo sintió más fuerte que nunca el vínculo que se había formado entre ellos, un vínculo que trascendía los orígenes sociales y las circunstancias misteriosas. Teresa observaba con una sonrisa amable, notando cómo Emilia encajaba perfectamente en los brazos de Jacobo, como si ese fuera exactamente el lugar donde debía estar. Pero sus ojos experimentados también captaban los pequeños detalles que hacían a Emilia tan única. La postura naturalmente elegante, incluso cuando estaba relajada. El vocabulario sofisticado que ocasionalmente se deslizaba en su habla. La elegancia innata en sus movimientos más simples. «Mira, una estrella fugaz», exclamó Emilia de repente, señalando al cielo. «Pide un deseo», sugirió Teresa. Emilia cerró los ojos con fuerza por un momento, luego los abrió de nuevo, una pequeña sonrisa en sus labios. «Hecho». «¿Quieres contarnos qué has deseado?», preguntó Jacobo. «No se puede», respondió ella con seriedad. «Si lo cuentas, no se cumple. Es como el protocolo del té. Hay reglas que tienes que seguir». Una vez más, Jacobo y Teresa intercambiaron miradas significativas. «¿Protocolo del té?», preguntó Teresa en voz baja. Pero Emilia ya estaba mirando las estrellas, aparentemente inconsciente de la importancia de su comentario casual. Jacobo la abrazó un poco más fuerte, sintiendo el peso agridulce del momento. Cada día traía nuevas revelaciones sobre el pasado de Emilia, y con ellas la creciente certeza de que su tiempo juntos podría ser más limitado de lo que él deseaba. El viento susurraba a través de los campos de trigo joven, llevando el dulce aroma de la primavera que se acercaba. Emilia comenzó a tararear suavemente, una melodía compleja que sonaba a música clásica, del tipo que ciertamente no se oiría a menudo en una granja. En algún lugar, una familia debía estar buscándola, una familia probablemente con más recursos e influencia de los que Jacobo podría imaginar. Y cuanto más se apegaba a la niña que había devuelto la luz a su vida solitaria, más temía el inevitable momento en que tendría que dejarla ir. «Creo que es hora de que alguien vuelva a la cama», dijo Teresa con suavidad, notando que Emilia comenzaba a cabecear en los brazos de Jacobo. «Solo un poquito más», murmuró Emilia adormilada, acurrucándose más contra el pecho de Jacobo. «Vamos, pequeña», dijo Jacobo, levantándose con cuidado con ella en brazos. «Mañana tenemos que levantarnos temprano para dar de comer a las gallinas, ¿recuerdas? La señorita Beatriz no estará contenta si llegamos tarde». Emilia asintió, refiriéndose a la gallina que había bautizado con una sorprendente formalidad. Teresa observó cómo Jacobo llevaba a Emilia adentro, notando cómo había retomado naturalmente el papel de padre, algo que nunca esperó ver después de la tragedia que destrozó a su familia años atrás. Era una transformación notable, pero también preocupante, dadas las misteriosas circunstancias que rodeaban a Emilia. Después de acostar a Emilia y asegurarse de que estaba cómodamente dormida, Jacobo regresó al porche. Teresa seguía allí, su expresión pensativa mientras contemplaba las estrellas. «Sabes que esto no puede durar para siempre», dijo suavemente. Jacobo se apoyó en la barandilla del porche, con la vista fija en los campos oscuros. «Lo sé»,
respondió en voz baja. Pero no puedo evitar desear que así fuera. El silencio de la noche solo era roto por el lejano canto de un grillo solitario. En su habitación, Emilia dormía plácidamente, con su conejito de peluche aferrado a su pecho. En sus sueños, imágenes de dos vidas muy diferentes colisionaban. Grandes salones de baile con lámparas de araña de cristal y acogedores establos con olor a heno fresco. Brillantes vestidos de fiesta y sencillos delantales con los bolsillos llenos de grano para las gallinas. Una misteriosa mansión con jardines iluminados y una modesta finca que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Y en el centro de estos recuerdos contrapuestos, ahora estaba la figura constante y tranquilizadora de Jacobo, el granjero de corazón noble que, sin saberlo, se había convertido exactamente en el protector que ella necesitaba, aunque su tiempo juntos fuera tan incierto como la niebla que comenzaba a formarse sobre los campos dormidos. El Palacio de la Vega se erigía imponente contra el cielo nocturno, sus ventanas encendidas como ojos vigilantes que observaban los jardines cubiertos de nieve. Dentro de sus muros de piedra, el ajetreo nunca cesaba, ni siquiera en mitad de la noche. Los guardias de seguridad patrullaban los terrenos con linternas, sus haces de luz danzando por la propiedad como luciérnagas inquietas. En el despacho principal, Guillermo de la Vega se inclinaba sobre su escritorio de caoba, estudiando mapas e informes esparcidos por su pulida superficie. A sus 55 años poseía un aire natural de autoridad, aunque en las últimas semanas su postura se había doblegado bajo el peso de la preocupación. Sus ojos, normalmente lo suficientemente agudos como para captar el tipo de detalles que lo convirtieron en uno de los empresarios más exitosos del país, ahora mostraban profundas ojeras. Nada murmuró, apartando otro informe. Absolutamente nada. En el sofá junto a la chimenea, Olivia de la Vega levantó la vista de su tableta, que mostraba las últimas noticias sobre su hija desaparecida. Al igual que su esposo, mostraba claros signos de agotamiento. Su rostro, naturalmente elegante, estaba pálido, y el habitual moño impecable había sido reemplazado por una simple coleta. Malcolm Richards, el investigador privado más reputado de la Costa del Sol, se aclaró la garganta suavemente. Señor de la Vega, hemos ampliado la búsqueda a todas las ciudades importantes en un radio de 500 kilómetros. Tenemos equipos en cada aeropuerto, estación de autobuses y puerto. Y aún así, ni una sola pista, dijo Guillermo, pasándose una mano por el pelo canoso. ¿Cómo puede una niña simplemente desaparecer sin dejar rastro? La desaparición en sí era desconcertante por su simplicidad. En una tarde aparentemente normal, Emilia había estado jugando en el solarium de la mansión bajo la supervisión de su niñera, Gracia. En cuestión de minutos, el tiempo que tardó Gracia en atender una llamada urgente de su propia hija, Emilia se había ido. Las cámaras de seguridad que cubrían casi cada centímetro de la propiedad habían fallado inexplicablemente durante los 15 minutos cruciales previos a la desaparición de Emilia. Las búsquedas inmediatas en los extensos terrenos de la mansión no arrojaron nada. Era como si Emilia se hubiera evaporado. «Duplique la recompensa», ordenó Guillermo. «De 2 a 4 millones». Guillermo intervino. Olivia, con la voz temblorosa. «Ya lo hemos intentado. Eso solo atrae a más». «Lo sé», la interrumpió suavemente, «pero no puedo dejar de intentar todo lo que esté a nuestro alcance». Los medios de comunicación, por supuesto, se estaban dando un festín con la historia. La heredera desaparecida de los de la Vega y Misterio en el Palacio eran solo algunos de los titulares más suaves. Los reporteros acampaban frente a las puertas de la propiedad día y noche, con las cámaras siempre listas para capturar cualquier movimiento o señal de un avance. Un suave golpe en la puerta los interrumpió. Raquel Serrano, la hermana menor de Olivia, entró con una bandeja de té. Como siempre, vestía impecablemente un conjunto de Chanel, su cabello oscuro, tan diferente de los rizos dorados de su hermana, perfectamente peinado. «Pensé que podríais necesitar algo de beber»,
dijo colocando la bandeja en una mesa auxiliar. Olivia, querida, apenas has probado la cena. Olivia aceptó la taza de su hermana con un pequeño asentimiento de gratitud. Raquel había llegado al palacio 2 semanas después de la desaparición de Emilia, cancelando una importante exposición de arte en París para estar con la familia. ¿Alguna noticia?, preguntó Raquel, sirviéndole una taza a Guillermo. Ninguna, respondió él con amargura. Es como buscar una aguja en un pajar, dijo Raquel, acomodándose elegantemente en un sillón. ¿Habéis considerado ampliar la búsqueda a las Islas Canarias? A Emilia siempre le fascinó el océano. Hay tantos resorts exclusivos allí. Guillermo y Olivia intercambiaron miradas. Era cierto que Emilia había mostrado interés por el mar, aunque rara vez viajaban a las islas. ¿Malcolm?, inquirió Guillermo. El investigador anotó algo en su tableta. Puedo enviar algunos equipos para verificar los principales resorts y zonas turísticas de Canarias. Aunque con la exposición mediática que tiene este caso, alguien la habría reconocido. Olivia terminó, con la voz quebrada. Raquel se levantó con gracia y se acercó a la ventana. Afuera, los jardines meticulosamente cuidados yacían bajo un manto de nieve. Las fuentes ornamentales, congeladas en esculturas de hielo naturales. El banco de mármol cerca de los rosales, el lugar favorito de Emilia para ver luciérnagas en las noches de verano, parecía solitario y abandonado. «Es una de la Vega», dijo Raquel, su voz con un extraño matiz. «Demasiado lista para su edad, ¿no es así, Olivia? Muy parecida a ti a esa edad». Olivia se estremeció ligeramente ante el comentario de su hermana. Había algo extraño en el tono de Raquel, como una melodía familiar tocada en la tonalidad equivocada. Raquel dijo suavemente, «¿Estás bien? Pareces...» «Por supuesto que estoy bien», respondió Raquel demasiado rápido. «Solo estoy preocupada por mi querida sobrina. Y por ti, naturalmente. Siempre me preocupo por ti, hermanita». Malcolm observó el intercambio con interés profesional, tomando notas ahora centradas en algo muy diferente de las pistas habituales. La noche avanzaba, y con ella una sensación de impotencia. Olivia se fue a mirar por la ventana de su dormitorio, sus ojos escaneando los jardines iluminados donde una vez pasó tantas horas jugando con Emilia. «Debe de estar tan asustada», susurró Olivia con la voz temblorosa. «Mi bebé nunca ha pasado una sola noche fuera de casa». Guillermo se unió a ella en la ventana, rodeándola con un brazo protector. Raquel los observó con una expresión compleja, a medio camino entre la preocupación y algo más, una emoción indefinible que pasó rápidamente por su rostro antes de ser reemplazada por su habitual máscara de simpatía. «Iré a ver si el personal necesita algo», dijo Raquel, levantándose. «Quizás llame a algunos contactos en París a ver si puedo movilizar más recursos para la búsqueda». Después de que Raquel se fuera, un pesado silencio cayó sobre el despacho. Malcolm continuó tomando notas en su tableta, organizando los siguientes pasos de una investigación que hasta ahora no había producido resultados concretos. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo, cubriendo los jardines del Palacio de la Vega con un nuevo manto blanco. En su habitación, Olivia finalmente sucumbiría al agotamiento, durmiendo un sueño inquieto, atormentada por sueños de su pequeña Emilia, perdida en algún lugar lejano. En otra parte de la mansión, Raquel Serrano caminaba por los pasillos silenciosos, sus tacones altos resonando en el mármol como un metrónomo contando los segundos hasta que todos los secretos salieran a la luz. La primavera había llegado a la finca Los Olivos, convirtiendo los campos antes cubiertos de nieve en una alfombra de hierba verde y flores silvestres. Con el cambio de estación, llegaron nuevas rutinas y un vínculo cada vez más profundo entre Jacobo y la pequeña Emilia. La noche, sin embargo, seguía siendo un desafío. En una noche particularmente difícil, Jacobo se despertó con el ya familiar sonido de Emilia llamándolo. Se levantó del sofá, donde había estado durmiendo desde su llegada, y corrió a su habitación. Emilia estaba sentada en la cama,
con los ojos azules muy abiertos por el miedo en la oscuridad, agarrando con fuerza su conejito de peluche. Jacobo no necesitó encender la luz para saber que silenciosas lágrimas corrían por su rostro. Pequeña», dijo suavemente, sentándose en el borde de la cama. «¿Otra pesadilla?». Emilia asintió, lanzándose a sus brazos. Jacobo la abrazó con fuerza, sintiendo su pequeño corazón latir contra su pecho. «¿Quieres contarme el sueño?», preguntó suavemente, acariciando su cabello dorado. Estaba oscuro, murmuró contra su camisa, y frío. Estaba perdida y no podía encontrar el camino de vuelta. Jacobo la abrazó más fuerte. «Ya no estás perdida. Estás a salvo aquí conmigo». Era una escena que se repetía a menudo en las últimas semanas. Las pesadillas de Emilia, aunque frecuentes, rara vez contenían detalles específicos, siempre sentimientos de miedo, frío y desorientación. El alba despuntaba cuando Teresa llegó a la finca a la mañana siguiente. Encontró a Jacobo en la cocina preparando el desayuno mientras Emilia aún dormía. «¿Otra noche movidita?», preguntó, notando las ojeras bajo sus ojos. Jacobo asintió, sirviendo café para ambos. La misma pesadilla de siempre. «Se asusta tanto, Teresa». En la pequeña sala de estar junto a la cocina, la televisión estaba encendida con las noticias de la mañana, su volumen apenas un murmullo de fondo. En la pantalla, un serio presentador hablaba del caso que había capturado la atención de la nación, la misteriosa desaparición de la heredera de los de la Vega. Fotos de una niña de 5 años con cabello rubio y ojos azules llenaban la pantalla, mostrándola en eventos sociales con vestidos elegantes y poses formales. La búsqueda de la pequeña Emilia de la Vega continúa. La recompensa se ha elevado a 4 millones de euros por cualquier información que conduzca a... Pero Jacobo y Teresa, absortos en su conversación en la cocina, no prestaron atención a la televisión. En su lugar, discutían formas de ayudar a Emilia a sentirse más segura. «He estado pensando», dijo Teresa, «quizás deberíamos crear una rutina más estructurada para ella, algo que la arraigue». Juntos idearon un plan. Las mañanas se dedicarían a las tareas de la finca, con Emilia ayudando a Jacobo en formas apropiadas para su edad. Las tardes serían para actividades más tranquilas, dibujar, leer, jugar. Las noches tendrían un ritual especial para dormir. A Emilia le encantó la idea, especialmente la de ayudar a Jacobo con las tareas de la granja. Algo en la previsibilidad del trabajo agrícola parecía calmarla, darle un sentido de propósito y pertenencia. «Mira», Emilia explicó Jacobo mientras plantaban semillas de girasol en pequeñas macetas. «Cada semilla tiene todo el potencial para convertirse en una flor magnífica. Solo necesita cuidado, paciencia y amor para crecer». Emilia consideró esto seriamente, sus pequeñas manos sucias de tierra mientras cubría cuidadosamente cada semilla. «¿Como cuando tú me cuidas a mí?». El corazón de Jacobo dio un vuelco. «Sí, pequeña, igual que yo te cuido a ti». Fue durante una de estas lecciones sobre la vida en la granja cuando sucedió. Jacobo le estaba mostrando a Emilia cómo saber cuándo los tomates estaban lo suficientemente maduros para recogerlos, cuando ella dijo algo que lo cambió todo. «Papá, ¿este está bueno para coger?». La palabra se deslizó tan naturalmente de sus labios que Emilia no pareció darse cuenta. Pero Jacobo se quedó helado, el corazón martilleándole en el pecho. Era la primera vez que lo llamaba así. Emilia debió notar su vacilación porque se volvió hacia él con una expresión preocupada. «Perdón, no quería...». «No», dijo Jacobo rápidamente, atrayéndola en un abrazo. «Puedes llamarme así si quieres, pequeña. Me haría muy feliz». Más tarde esa noche, después de que Emilia se durmiera, Jacobo compartió la noticia con Teresa. Se sentaron en la sala de estar, la televisión todavía encendida de fondo, pero ahora sintonizada en algún programa de cocina. «Me ha llamado papá», dijo, con la voz embargada por la emoción. Salió tan natural.
Mientras hablaban, el programa fue interrumpido por un boletín especial. El rostro de Emilia de la Vega llenó la pantalla una vez más, junto con imágenes del Palacio de la Vega y sus jardines nevados. El reportero habló de nuevas pistas que se estaban investigando, mostrando clips de entrevistas con los devastados Guillermo y Olivia de la Vega. Pero Jacobo y Teresa, centrados en su conversación al otro lado de la habitación, no se percataron de la emisión. «No es de extrañar», decía Teresa. «Has sido más un padre para ella en estos últimos meses que nadie en su vida». «Pero esa es la cuestión, ¿no?», dijo Jacobo, frotándose la cara. «En algún lugar, ella tiene una familia de verdad, unos padres que deben estar buscándola. ¿Y eso te preocupa?». «Claro que sí», admitió Jacobo. «Pero al mismo tiempo, Teresa, no puedo imaginar mi vida sin ella ahora. Sé que es egoísta, pero...». «No es egoísta querer cuidar de una niña que claramente te necesita», interrumpió Teresa. «Le diste un hogar, seguridad, amor. Eso nunca es egoísta». En la televisión, el segmento terminó con un número de teléfono para pistas sobre el paradero de Emilia de la Vega. Pero esa pantalla brillante había sido olvidada hacía mucho tiempo, un mero parpadeo azulado, bailando en las paredes de la tenue sala de estar. «¿De verdad quieres criarla permanentemente, verdad?», preguntó Teresa suavemente. Jacobo miró las estrellas que comenzaban a aparecer en la ventana. Más que nada admitió: «Sé que es una locura, que probablemente no sea posible. Pero ella trajo la vida de vuelta a esta finca, Teresa. A mí». Teresa observó a su viejo amigo con afecto. El cambio en Jacobo en los últimos meses era notable. El hombre que se había retirado en su dolor después de perder a su familia, ahora sonreía de nuevo. Tenía una nueva luz en sus ojos, un renovado sentido de propósito. De repente, un grito rasgó la noche. Jacobo ya estaba de pie, y corriendo antes de que el sonido hubiera terminado, su cuerpo respondiendo automáticamente a la llamada de Emilia. Teresa lo siguió hasta el dormitorio, donde encontraron a la niña sentada en la cama, temblando. «Papá», gritó cuando vio a Jacobo, extendiendo sus brazos hacia él. Jacobo la envolvió en un abrazo protector, murmurando palabras de consuelo. Teresa se quedó en la puerta, con el corazón encogido ante la escena. La forma en que Emilia se aferraba a Jacobo, la forma en que él la acunaba suavemente, era la imagen perfecta de un padre y una hija. Más tarde, después de que Emilia se durmiera de nuevo, Jacobo y Teresa regresaron al porche. La noche era clara, las estrellas brillaban intensamente sobre los campos silenciosos. «Eres un padre maravilloso», Jacobo dijo Teresa suavemente. Jacobo tragó saliva, emocionado. «Tengo miedo, Teresa, miedo de que un día alguien venga a por ella y tenga que dejarla ir». «Lo sé», respondió Teresa, apretándole el brazo suavemente. «Pero por ahora ella te necesita a ti, y tú la necesitas a ella». La noche transcurrió en paz, las estrellas vigilando la finca dormida. En su habitación, Emilia dormitaba, sus sueños ahora llenos de girasoles e historias mágicas, segura de que su papá estaba cerca, listo para ahuyentar cualquier miedo que pudiera aparecer. Y en el porche, Jacobo Matías, el granjero una vez solitario, que se había convertido inesperadamente en padre de nuevo, hacía planes silenciosos para un futuro que ya no podía imaginar sin su pequeña Emilia. La idea de la excursión surgió en una mañana de primavera particularmente agradable. El sol proyectaba su luz dorada sobre los campos de la finca Los Olivos, y Teresa observaba a Emilia jugar en el patio, persiguiendo mariposas con esa alegría pura que solo los niños poseen. Fue entonces cuando pensó que podría ser hora de ampliar un poco los horizontes de la niña. «Necesita ropa nueva», le argumentó a Jacobo más tarde ese día, y sería bueno para ella tener una tarde diferente, hacer algo especial. Jacobo vaciló, sus manos ocupadas organizando herramientas en el granero. La idea de que Emilia estuviera fuera de su vista, incluso por unas pocas horas, le provocaba un nudo de ansiedad en el estómago que no podía explicar del todo.
No estoy seguro, Teresa. ¿Está tan bien adaptada aquí? Precisamente, insistió Teresa. Está segura y feliz. Un pequeño viaje no cambiará eso. Además, Ciudad Próspera es mucho más grande que Pueblo Tranquilo. Tienen mejores tiendas, una heladería encantadora. La mención del helado hizo que Emilia, que había estado ayudando a Jacobo a clasificar pequeñas herramientas en una caja aparte, levantara la vista con interés. ¿Podemos tomar helado, Teresa?, preguntó, sus ojos azules brillando ante la posibilidad. Teresa sonrió. De todos los sabores que quieras, cariño. Jacobo miró de una a otra, sintiendo que su resistencia se derretía ante la emoción de Emilia. Su sonrisa tenía ese efecto en él. Todo se iluminaba cuando ella era feliz. Ciudad Próspera está a casi 2 horas, comenzó, aunque su tono ya sugería que estaba cediendo. Y yo soy una conductora excelente, terminó Teresa. Además, solo vamos a comprar un poco, luego un helado, y volvemos enseguida. ¿Qué podría salir mal? Más tarde, Jacobo recordaría esas palabras con una ironía amarga que lo perseguiría durante mucho tiempo. A la mañana siguiente, el sol apenas había salido y Emilia ya estaba levantada, prácticamente vibrando de emoción por el viaje. Vestida con su mejor atuendo, un vestido azul claro que Teresa le había traído y sus botitas marrones favoritas, parecía una pequeña princesa de granja. ¿Recuerdas la regla?, preguntó Jacobo mientras le trenzaba el pelo, sus dedos callosos sorprendentemente hábiles después de meses de práctica. Siempre cerca de Teresa, recitó Emilia solemnemente. No hablar con extraños y, si me pierdo, quedarme donde estoy y esperar. Eso es, dijo Jacobo, besándole la coronilla. ¿Y qué más? Emilia se volvió hacia él, mostrando una sonrisa radiante que iluminó toda la cocina. Te quiero mucho y vuelvo pronto. Jacobo la abrazó con fuerza, luchando contra una aprensión inexplicable que le oprimía el pecho. Era una tontería, lo sabía. Teresa era perfectamente capaz de cuidar de Emilia durante unas horas. Aún así, había algo en esa mañana, quizás la forma en que soplaba el viento o cómo caían las sombras sobre el campo, que lo inquietaba. Quizás debería ir con vosotras, sugirió por tercera vez cuando Teresa llegó en su sedán azul. Jacobo Matías, dijo Teresa con firmeza, las manos en las caderas. Tienes un granero que arreglar y yo prometí ayudarte con él mañana. Déjanos tener nuestra tarde de chicas en paz. Emilia ya saltaba de emoción junto al coche, sus rizos dorados brillando bajo el sol de la mañana. Por favor, papá, te prometo que te traeré una sorpresa. La palabra papá era todavía lo suficientemente nueva como para derretir el corazón de Jacobo cada vez que la oía. Era una palabra mágica que disipaba cualquier preocupación, por muy persistente que fuera. Está bien, cedió, ayudando a Emilia a subir al coche. Pero llámame cuando lleguéis, ¿vale? Y cada hora después de eso. Prometido, dijo Teresa, poniendo los ojos en blanco afectuosamente ante la excesiva preocupación de su amigo. Jacobo se quedó en el camino de tierra, viendo cómo el coche azul desaparecía en la curva. La sensación de aprensión no había disminuido, pero la apartó a un segundo plano. Había mucho trabajo por hacer, y centrarse en eso le ayudaría a pasar el tiempo hasta que Emilia regresara. El viaje a Ciudad Próspera estuvo lleno de música y conversaciones animadas. Emilia estaba fascinada por el paisaje cambiante, especialmente cuando comenzaron a ver los primeros signos de la ciudad. Edificios más altos que cualquier cosa en Pueblo Tranquilo, calles concurridas, escaparates coloridos. «¡Mira cuántas tiendas!», exclamó, con la nariz prácticamente pegada a la ventanilla del coche. Teresa sonrió, encantada con el entusiasmo de la niña. Encontró un aparcamiento cerca de la calle principal y ayudó a Emilia a bajar del coche. La ciudad estaba especialmente concurrida ese sábado por la tarde, con familias de compras y turistas sacando fotos de la arquitectura histórica de Ciudad Próspera. «Primero compramos lo que necesitamos», anunció Teresa, «y luego, helado».
¿Qué te parece? Emilia asintió alegremente, cogiendo la mano de Teresa mientras caminaban por la acera abarrotada. Sus ojos captaban cada detalle con una mezcla de fascinación y algo más, algo que Teresa no podía identificar del todo. Era como si un destello de reconocimiento cruzara a veces el rostro de Emilia, solo para desvanecerse un momento después. Su primera parada fue una tienda de ropa infantil. Emilia, que normalmente mostraba un gusto sorprendentemente sofisticado, se sintió extrañamente atraída por piezas sencillas y prácticas. «Esto es perfecto para ayudar a papá en la finca», dijo, sosteniendo un par de petos bordados con flores. El corazón de Teresa se encogió ante el comentario. Era notable cómo Emilia había abrazado por completo la vida en la granja, cómo se había lanzado de todo corazón a su nueva realidad con Jacobo. A veces era difícil imaginar que esta misma niña había aparecido misteriosamente en medio de una tormenta de nieve solo unos meses antes. Después de elegir algo de ropa nueva, incluidos los petos, se dirigieron a una librería. Emilia se dirigió inmediatamente a la sección infantil, con los ojos brillantes ante las coloridas estanterías. ¿Puedo elegir un libro para que papá me lo lea por la noche?, preguntó, ya examinando las opciones con cuidado. «Claro que sí, cariño», respondió Teresa, observando cómo Emilia pasaba sus deditos por los lomos de los libros con un cuidado y una reverencia que parecían ir más allá de su edad. Fue al salir de la librería cuando todo empezó a ir mal. El escaparate de una juguetería al otro lado de la calle llamó la atención de Emilia. No era nada extraordinario, solo una configuración estándar con osos de peluche y trenes de madera, pero algo en él hizo que Emilia soltara la mano de Teresa y corriera hacia el escaparate. «¡Emilia, espera!», gritó Teresa, pero su voz fue engullida por el ruido de la ciudad. Todo sucedió en cuestión de segundos. Un grupo de turistas pasó entre ellas, bloqueando momentáneamente la vista de Teresa. Cuando el camino se despejó de nuevo, Emilia había desaparecido. El pánico fue inmediato y abrumador. Teresa giró sobre sí misma, sus ojos buscando frenéticamente entre la multitud los familiares rizos dorados. «¡Emilia!», gritó, la desesperación tiñendo su voz. «¡Emilia!». La gente empezó a detenerse, algunos ofreciendo ayuda, otros simplemente mirando con curiosidad. Teresa apenas los registró, corriendo de un lado a otro de la calle, asomándose a todas las tiendas, gritando el nombre de Emilia una y otra vez. Con manos temblorosas, cogió su teléfono y marcó el número de Jacobo. Cada tono parecía durar una eternidad, su mente ya conjurando 1000 escenarios terribles. ¿Teresa? La voz preocupada de Jacobo llegó a través del teléfono. ¿Qué ha pasado? Jacobo, su voz se quebró, las lágrimas corriendo por su rostro. «Emilia, la he perdido. Estaba aquí mismo y de repente...» «¿Qué?». El terror era palpable en la voz de Jacobo. «¿Qué quieres decir con que la has perdido?». «Vio algo en un escaparate. Me soltó la mano solo un segundo». «Jacobo, lo siento tanto. Yo...». «Voy para allá», la interrumpió, y pudo oír movimiento al otro lado. «Sigue buscando. Estaré allí lo más rápido que pueda». Teresa continuó su búsqueda frenética, ahora acompañada por algunos comerciantes locales y transeúntes compasivos que se ofrecieron a ayudar. Se llamó a la policía, y pronto los coches patrulla comenzaron a circular por la zona. Mientras tanto, a solo unas manzanas de distancia, Roberto y María Chen salían de su pastelería favorita cuando vieron una pequeña figura solitaria en la acera. La niña estaba claramente perdida, sus ojos azules muy abiertos por el miedo mientras miraba a su alrededor. «Mira», murmuró María, apretando el brazo de su esposo. «¿No es esa...?» Roberto ya estaba cogiendo su teléfono, abriendo rápidamente su navegador. Allí estaba, la foto que había dominado las noticias durante semanas. Emilia de la Vega, la heredera desaparecida. El rostro era inconfundible, incluso con la ropa sencilla que llevaba ahora, tan diferente de los elegantes atuendos de las imágenes de las noticias. «Perdona»,
Cariño, María se acercó a Emilia con suavidad. ¿Estás perdida? Emilia asintió, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. No encuentro a Teresa. No te preocupes, le aseguró María, agachándose a la altura de Emilia. Te ayudaremos a encontrarla. Roberto ya estaba marcando la línea directa habilitada para información sobre Emilia. En cuestión de minutos, la noticia de que la heredera de los de la Vega había sido encontrada se extendió como la pólvora. De vuelta en el Palacio de la Vega, Guillermo estaba en una videoconferencia cuando su asistente irrumpió en el despacho sin llamar, algo que no había sucedido en 15 años de servicio. Señor de la Vega dijo, sin aliento, la han encontrado. Emilia está en Ciudad Próspera. A Guillermo se le derramó el café, apenas notando el líquido caliente empapando sus importantes documentos. ¿Estás seguro? ¿Absolutamente seguro? Sí, señor. Una pareja la encontró. La policía ya está allí y... Pero Guillermo ya se estaba moviendo, teléfono en mano. Prepara el helicóptero, ordenó, y encuentra a Olivia inmediatamente. Jacobo Matías condujo su vieja camioneta muy por encima del límite de velocidad, el corazón latiéndole tan fuerte que casi ahogaba el rugido del motor. Un viaje que normalmente duraba 2 horas, pretendía hacerlo en mucho menos. Por favor, murmuraba repetidamente, sus manos blancas apretando el volante. Por favor, que esté bien. Cuando finalmente llegó a Ciudad Próspera, encontró la calle principal en un completo caos. Coches de policía bloqueaban varias intersecciones y una multitud de curiosos y periodistas se había congregado frente a una cafetería. Teresa lo encontró antes de que pudiera aparcar del todo, corriendo hacia la camioneta con las mejillas manchadas de lágrimas. Jacobo, la encontraron. ¿Está? ¿Dónde? Interrumpió él, saltando ya del vehículo. Dentro de la cafetería. Pero Jacobo, hay algo que debes saber. Él ya corría, abriéndose paso entre la multitud. Los agentes intentaron detenerlo, pero Teresa gritó, explicando quién era, y lo dejaron pasar. Dentro de la cafetería, Emilia estaba sentada en una mesa, sorbiendo un chocolate caliente bajo la atenta mirada de una pareja de mediana edad y varios policías. En el instante en que lo vio, sus ojos se iluminaron. ¡Papá!, gritó, saltando de su silla y corriendo hacia él. Jacobo la recogió, abrazándola con fuerza, las lágrimas corriendo por su rostro. «No vuelvas a hacerme esto nunca más, pequeña, nunca más». Fue entonces cuando oyó el sonido de los rotores de un helicóptero que se acercaba, y el zumbido de la multitud de fuera aumentó considerablemente. «Señor Matías». Jacobo se volvió, todavía sosteniendo a Emilia, para encontrar a un oficial de policía con una expresión seria. «Sí, señor, tenemos que hablar. Es sobre la verdadera identidad de Emilia». Justo en ese momento, las puertas de la cafetería se abrieron y una pareja entró apresuradamente. El hombre era alto y autoritario, con el pelo gris y un traje que probablemente costaba más que toda la finca de Jacobo. La mujer era elegante y delicada, con los mismos rizos dorados que Emilia. Emilia, todavía en los brazos de Jacobo, se puso rígida. Sus deditos se aferraron con más fuerza a su camisa. Sus ojos se abrieron de par en par al fijarse en los recién llegados. Emilia, la voz de la mujer, tembló. «Oh, Dios mío, ¿eres tú de verdad?» Mamá, la voz de Emilia, era apenas un susurro, lleno de confusión e incertidumbre. Jacobo sintió que todo su mundo se desmoronaba con esa única palabra. Por supuesto, como no se había dado cuenta antes, los modales refinados de Emilia, su conocimiento de cosas muy alejadas de la simple vida de la granja, las pesadillas. «Señor Matías», dijo el oficial en voz baja, «permítame presentarle a Guillermo y Olivia de la Vega, los padres de Emilia». Emilia comenzó a temblar en los brazos de Jacobo, sus pequeñas manos apretándolo aún más. Sus siguientes palabras susurradas rompieron el corazón de todos. Pero Jacobo también es mi papá». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo.
Guillermo de la Vega dio un paso adelante, sus ojos estudiando tanto a su hija como al hombre que la sostenía. «Señor Matías», comenzó, su voz controlada pero sincera, «no hay palabras suficientes para expresar nuestra gratitud. Usted salvó y cuidó de nuestra hija cuando nosotros...» «Por favor», interrumpió Jacobo suavemente, «no tiene que hacerlo. Solo hice lo que cualquiera habría hecho». «No», dijo Olivia, dando un paso adelante con cautela. «No todo el mundo habría abierto su corazón y su hogar de esa manera. Mire cómo está Emilia, está tan bien cuidada». Emilia miró de sus padres biológicos a Jacobo, claramente luchando por procesar la situación. «No quiero irme», declaró de repente, apretando su agarre alrededor de Jacobo. «Quiero quedarme con papá Jacobo, en la finca». El dolor parpadeó en el rostro de Olivia, pero antes de que pudiera responder, las puertas de la cafetería se abrieron de nuevo. Raquel Serrano entró, tan elegante como siempre con su conjunto de Chanel. «Gracias al cielo», exclamó. «He venido tan pronto como me he enterado». La reacción fue inmediata. Emilia soltó un pequeño grito ahogado y hundió la cara en el cuello de Jacobo, todo su cuerpo temblando. La tía Mala susurró tan bajo que solo Jacobo la oyó. Un escalofrío recorrió la espalda de Jacobo. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Las pesadillas de Emilia, su miedo inexplicable, el misterio de cómo había acabado en su finca aquella noche de nieve. Guillermo y Olivia intercambiaron miradas preocupadas, notando claramente la reacción de Emilia. Raquel se detuvo en seco, su expresión cambiando de la preocupación a algo más, algo que hizo que los instintos protectores de Jacobo se dispararan. Quizás, sugirió Teresa, que había estado observando en silencio, «deberíamos darle a Emilia un poco de espacio. Ha sido un día muy intenso». «Sí», asintió Olivia rápidamente. «No tenemos que resolverlo todo ahora mismo. Lo importante es que nuestra hija está a salvo y tan bien cuidada». Guillermo añadió, dándole a Jacobo una mirada significativa. «Señor Matías, nos gustaría mucho hablar con usted más a fondo, entender cómo ha sucedido todo esto». Jacobo asintió, su mente un torbellino de emociones contradictorias. Amaba a Emilia como si fuera su propia hija, pero sabía que no tenía ningún derecho legal sobre ella. Aún así, su reacción a Raquel le preocupaba profundamente. «La finca no está lejos», ofreció. Quizás podríamos continuar esta conversación allí. Sería más tranquilo para Emilia». Los de la Vega aceptaron de inmediato, mostrando una consideración que sorprendió a Jacobo. Raquel comenzó a protestar, pero Olivia la interrumpió suavemente. «Raquel, querida, ¿por qué no vuelves al palacio? Organizaremos todo allí para el regreso de Emilia». Algo, un destello de ira, de frustración, pasó por el rostro de Raquel, pero recuperó la compostura rápidamente. «Claro, claro. La familia es lo primero, ¿verdad?». Mientras Raquel se iba, Jacobo sintió que Emilia se relajaba ligeramente en sus brazos. La niña lo miró a él y luego a sus padres. «¿Podemos ir todos a ver los girasoles que plantamos?», preguntó tímidamente. «Ya casi están floreciendo». «Claro que podemos, pequeña», dijo Jacobo, con la voz embargada por la emoción. Olivia se secó discretamente una lágrima, observando la evidente conexión entre su hija y el granjero. Guillermo le puso una mano de apoyo en el hombro. Mientras el grupo se preparaba para salir de la cafetería, Jacobo luchaba por calmar sus emociones arremolinadas. Sabía que lo correcto era devolver a Emilia a sus verdaderos padres. Tenían el derecho legal y la habían criado desde su nacimiento, pero su corazón se rompía al pensar en perderla. El sol de la tarde ya se estaba poniendo cuando salieron de la ciudad, formando una pequeña caravana. La camioneta de Jacobo, con Emilia todavía en sus brazos y Teresa al volante, seguida por el coche de los de la Vega. En el horizonte, nubes oscuras se acumulaban, prometiendo una tormenta. Era como si el propio cielo reflejara la tormenta emocional que todos enfrentaban. El amor de dos padres por su hija, el miedo y la confusión de Emilia,
los secretos aún no revelados detrás de su desaparición y la inquietante sombra de su reacción a su tía. Jacobo sabía que las próximas horas serían cruciales. Había que tomar decisiones difíciles, enfrentar verdades dolorosas. Por ahora, simplemente abrazó a Emilia un poco más fuerte, sintiendo su pequeño corazón latir contra su pecho, rezando en silencio para que, de alguna manera, todo saliera bien. La biblioteca del Palacio de la Vega se había convertido en una especie de centro de mando durante las últimas 48 horas. Malcolm Richards, el investigador principal, había instalado su base allí, convirtiendo el elegante escritorio de caoba en una superficie cubierta de informes, fotografías y cronogramas detallados. La mañana era gris, a juego con la tensa atmósfera dentro de la mansión. Emilia había pasado la noche en su antiguo dormitorio, pero solo después de que Jacobo accediera a quedarse en una habitación de invitados en el mismo piso. El vínculo entre el granjero y la niña era simplemente demasiado fuerte para ignorarlo, y los de la Vega, a pesar de su evidente desconsuelo, habían sido sorprendentemente comprensivos. Señorita Flores, comenzó Malcolm, ajustándose las gafas mientras consultaba sus notas. ¿Podría contarnos más sobre cómo el señor Matías cuidó de Emilia durante estos meses? Teresa se sentó rígidamente en uno de los sillones de cuero, con las manos entrelazadas en el regazo. Guillermo y Olivia de la Vega ocupaban el sofá cerca de la chimenea, mientras Jacobo permanecía de pie junto a la ventana, mirando de vez en cuando al jardín, donde Emilia jugaba bajo la atenta mirada de dos guardias de seguridad. Jacobo fue el padre que Emilia necesitaba en ese momento, respondió Teresa, su voz firme a pesar de sus nervios. Reorganizó toda su vida para cuidarla. Transformó la antigua habitación de su difunto hijo, un hijo que perdió, debo añadir, en un espacio seguro para Emilia. Aprendió a hacer trenzas, a preparar desayunos divertidos, a contar cuentos para dormir. Olivia se secó discretamente una lágrima. La devoción que este extraño había mostrado por su hija era simultáneamente reconfortante y dolorosa. ¿Y las pesadillas?, preguntó Malcolm. Mencionó que Emilia las tenía con frecuencia. Sí, confirmó Teresa. Al principio, casi todas las noches. Jacobo pasaba horas consolándola, cantándole nanas, haciéndole chocolate caliente, hasta que se calmaba. ¿Dijo qué la asustaba en esas pesadillas? Teresa vaciló, intercambiando una mirada con Jacobo. Siempre era algo sobre estar perdida en el frío, sobre huir de algo o de alguien. Malcolm anotó más notas. ¿Mencionó alguna vez específicamente cómo acabó en la finca? No exactamente, dijo Jacobo, finalmente apartándose de la ventana. Pero había momentos, pequeñas cosas que decía o hacía. Un grito repentino desde el jardín lo interrumpió. Todos corrieron a la ventana, pero pronto quedó claro que Emilia solo se había asustado por algo durante el juego. Aún así, algo en esa escena llamó la atención de Jacobo. «Lo está haciendo de nuevo», murmuró. «¿Haciendo qué?», preguntó Malcolm, instantáneamente alerta. Ese gesto con las manos, como si se estuviera protegiendo de algo. Lo hacía también durante sus pesadillas. Olivia se acercó a la ventana, observando a su hija con nuevos ojos. Es verdad, solía hacerlo cuando era más pequeña, especialmente cuando... Su voz falló, y Guillermo terminó. Cuando Raquel estaba cerca. Un pesado silencio se apoderó de la biblioteca. Fue roto por el sonido de la puerta al abrirse, y Gracia, la antigua niñera de Emilia, entró con una bandeja de té. «Perdonen», dijo suavemente. Pensé que a todos les apetecería algo de beber. Mientras Gracia servía el té, Malcolm aprovechó para cambiar sus preguntas. «Señorita Wilson, usted estaba con Emilia el día que desapareció, ¿correcto?» Gracia asintió, sus manos temblando ligeramente alrededor de la taza de té. «Sí, estábamos en el solarium. Emilia estaba jugando con sus muñecas, y yo atendí esa llamada de teléfono». «¿Sobre su hija estando en el hospital?», completó Malcolm. «Sí, pero
pero luego descubrimos que Amanda nunca estuvo en el hospital ese día. Guillermo se enderezó en su silla. ¿Qué quiere decir? Llamé a Amanda después, cuando lo de Emilia, cuando todo pasó. Estaba perfectamente bien en casa. Nunca me llamó. Malcolm intercambió una mirada significativa con Guillermo. ¿Y mencionó esto a alguien en su momento? Se lo dije a la policía, pero no parecieron tomarlo en serio. Un movimiento en el jardín volvió a llamar la atención de todos. Emilia había dejado de jugar y estaba de pie, inmóvil, mirando algo. Jacobo reconoció esa expresión. Era la misma que ponía cuando los recuerdos estaban aflorando. «Iré a por ella», dijo, dirigiéndose ya hacia la puerta. En el jardín, Emilia permanecía quieta, sus ojos fijos en un punto específico cerca de la fuente. Cuando Jacobo se acercó, habló sin apartar la vista. «Fue aquí». «¿Qué fue aquí, pequeña?» «¿Dónde me llevó?», respondió Emilia con una voz extrañamente distante. «Yo estaba jugando con mis muñecas. Gracia fue a contestar el teléfono. Y entonces...» Jacobo se agachó a su lado, notando que los demás lo habían seguido y observaban con una tensión palpable. «¿Qué pasó entonces, Emilia?», preguntó Olivia con suavidad, acercándose con cautela. «Dijo que tenía una sorpresa para mí, que íbamos a hacer un viaje especial». Emilia frunció el ceño, como si luchara por recapturar el recuerdo. Llevaba ese perfume fuerte que siempre me hace estornudar. Guillermo y Olivia intercambiaron miradas alarmadas. Solo una persona en la familia usaba un perfume que provocaba esa reacción en Emilia. «Cariño», dijo Guillermo, con calma a pesar de la tormenta de emociones en su pecho. «¿Puedes recordar quién era?» Emilia comenzó a responder, pero entonces sus ojos se desviaron hacia las puertas de cristal que daban al solarium. Raquel estaba dentro, observándolos. En el momento en que Emilia y Raquel cruzaron sus miradas, Emilia se arrojó a los brazos de Jacobo, temblando. «No dejes que me lleve otra vez», susurró, su voz temblando contra el pecho de Jacobo. «Por favor, papá, no la dejes». La palabra «papá» estaba claramente dirigida a Jacobo, no a Guillermo, pero a nadie pareció importarle en ese momento. La reacción visceral de Emilia era prueba suficiente de que algo muy malo había sucedido en ese jardín meses atrás. Malcolm hizo una señal discreta y dos de sus asistentes comenzaron a moverse casualmente hacia las puertas del solarium. Raquel, sintiendo el cambio de ambiente, retrocedió hacia el interior de la mansión. «Creo que debemos continuar esta conversación en un lugar más privado», sugirió Malcolm. Todos asintieron en silencio. Jacobo llevó a Emilia, que se negaba a soltar su camisa, de vuelta a la mansión. Teresa lo siguió de cerca, con sus instintos protectores en alerta máxima. En la biblioteca, Emilia finalmente comenzó a relajarse, especialmente después de que Teresa le preparara un chocolate caliente, una fuente familiar de consuelo de su rutina en la finca. Fue entonces cuando Olivia tuvo una idea. «Emilia», cariño, comenzó suavemente, «¿te gustaría ver algunos álbumes de fotos? Tenemos muchas fotos tuyas de cuando eras más pequeña». Emilia dudó, pero luego asintió, todavía aferrada a la mano de Jacobo. Olivia sacó varios álbumes elegantes, y pronto todos estaban sentados cómodamente, pasando las páginas. Fue en una foto de Navidad en particular donde todo cambió. Tomada 2 años antes, mostraba a toda la familia frente a un árbol profusamente decorado. Lo que destacaba no era la decoración elegante ni la pila de regalos. Era la forma en que Raquel miraba a Guillermo desde una esquina del encuadre. Esa mirada, dijo Emilia de repente, su voz pequeña pero clara. Siempre miraba así a papá Guillermo cuando mamá no estaba mirando. Olivia palideció, sus manos temblando sobre las páginas del álbum. Guillermo parecía como si le hubieran golpeado. Recuerdos de pequeños momentos, comentarios aparentemente inocentes y encuentros casuales de repente adquirieron un significado nuevo y perturbador. Malcolm observaba con atención, tomando notas mentales.
El cuadro que emergía era inquietante. Una obsesión de larga data, una llamada telefónica falsa, cámaras de seguridad convenientemente averiadas, una niña desaparecida. Señor de la Vega dijo discretamente, «Creo que deberíamos discutir medidas de seguridad adicionales». Guillermo asintió rígidamente, su expresión una máscara de conmoción y traición. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo había permitido que alguien tan cercano? Un trueno sonó en la distancia, haciendo que Emilia se encogiera más cerca de Jacobo. Teresa inmediatamente comenzó a tararear suavemente, otro ritual reconfortante de la finca, y Emilia se relajó un poco. «Nadie te hará daño», prometió Jacobo, besándole la coronilla. «Nunca más». Olivia observó la interacción con una mezcla de gratitud y dolor. Este hombre, este extraño, se había convertido en un puerto seguro para su hija, de una manera que ella misma todavía luchaba por ser. Pero ahora no era momento para celos ni resentimientos. Ahora era el momento de proteger a Emilia. Malcolm llamó, su voz firme a pesar de las lágrimas contenidas. «Quiero a mi hermana fuera de esta casa inmediatamente». «Ya me he encargado de eso», respondió él. «2 de mis hombres están vigilando discretamente todos sus movimientos mientras hablamos». Arriba, completamente ajena a la tormenta que se estaba gestando abajo, Raquel Serrano empaquetaba metódicamente una pequeña maleta. Sus movimientos eran tranquilos, controlados, pero sus ojos tenían un brillo perturbador mientras miraba ocasionalmente por la ventana al grupo en el jardín. La verdad estaba saliendo a la luz, pieza por pieza, recuerdo por recuerdo. Y con ella una pregunta aterradora persistía. ¿Hasta dónde llegaría Raquel para mantener sus secretos enterrados? Jacobo atrajo a Emilia un poco más cerca en sus brazos, su instinto protector a toda máquina. La niña que había encontrado perdida en la nieve, que había devuelto la luz a su vida, ahora lo necesitaba más que nunca, y estaba decidido a no fallarle. Teresa puso una mano tranquilizadora en el hombro de Jacobo, comunicando silenciosamente su apoyo. Juntos habían creado un refugio seguro para Emilia en la finca. Ahora la ayudarían a enfrentar los fantasmas de su pasado. Guillermo y Olivia se acercaron, sentándose a cada lado de Jacobo y Emilia. En ese momento, todas las barreras sociales, todas las diferencias entre sus mundos, desaparecieron. Eran solo personas que amaban a una niña, unidas en su deseo de mantenerla a salvo. La tormenta finalmente estalló afuera, pero en la biblioteca del Palacio de la Vega, Emilia estaba segura, rodeada de personas que darían sus vidas para protegerla. Las dolorosas verdades que se estaban revelando serían enfrentadas juntos, como una familia. No la familia que nadie podría haber esperado o planeado, sino la familia que el destino, en su impredecible sabiduría, había creado. La tormenta que había amenazado todo el día finalmente se desató sobre el Palacio de la Vega. El trueno resonó por los antiguos salones, como si la propia casa se estremeciera en anticipación de las revelaciones que estaban por venir. Emilia estaba acurrucada en el regazo de Jacobo, sus deditos agarrando su camisa mientras miraba la lluvia a través de las altas ventanas de la biblioteca de la mansión. Teresa se sentó cerca, ofreciendo la presencia reconfortante que se había vuelto tan familiar en los últimos meses. Guillermo y Olivia ocupaban el sofá a su lado, tratando de enmascarar su ansiedad, mientras Malcolm Richards organizaba sus documentos en el escritorio de caoba. El chasquido de unos tacones altos en el pasillo de mármol rompió la calma tensa. Emilia se tensó al instante, y antes de que nadie pudiera hablar, su susurro aterrorizado se derramó. Fue ella. La tía Raquel me llevó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Raquel estaba en la puerta de la biblioteca, tan elegante como siempre con su atuendo de Chanel, pero algo en su expresión había cambiado. Era como si una máscara hubiera comenzado a deslizarse, revelando algo mucho más oscuro debajo.
Emilia, querida, dijo Raquel, su voz todavía intentando esa dulzura empalagosa que ahora sonaba hueca para todos los presentes. ¿De qué estás hablando? Dijiste que tenías una sorpresa, continuó Emilia, su voz haciéndose más fuerte ahora que los recuerdos finalmente resurgían, que íbamos a hacer un viaje especial. ¿Qué? Pero entonces empezó a hacer mucho frío y tuve miedo. Raquel dio un paso hacia la biblioteca, pero se detuvo cuando dos de los asistentes de Malcolm se posicionaron discretamente cerca de la puerta. Emilia dijo Malcolm con voz suave pero firme. ¿Puedes contarnos más sobre ese día? La niña asintió, todavía aferrada con fuerza a Jacobo, pero encontrando la mirada de su tía directamente. Estaba nevando. Gracia se había ido a contestar el teléfono. La tía Raquel dijo que mamá le había pedido que me llevara a un sitio especial. Esto es ridículo, interrumpió Raquel, pero su voz había perdido su estudiada suavidad. Olivia, no puedes creer esto. El teléfono, dijo Olivia lentamente, las piezas del rompecabezas encajando en su mente. La llamada falsa a Gracia. Fuiste tú. Raquel se echó a reír, un sonido agudo y sin humor. Siempre has sido tan lenta, ¿verdad, hermanita? Igual que cuando no te diste cuenta de que Guillermo y yo... ¿Raquel? La voz de Guillermo cortó el aire como un látigo. No te atrevas. ¿Que no me atreva? Raquel se volvió hacia él, años de amargura y obsesión finalmente derramándose. Te he amado durante 20 años, Guillermo, desde que Olivia nos presentó en la universidad. Yo era perfecta para ti. Inteligente, sofisticada, ambiciosa. Pero la elegiste a ella, a la dulce e inocente Olivia, que ni siquiera sabía apreciar un buen vino. Olivia había palidecido, recordando sutiles desprecios a lo largo de los años, que ahora revelaban su verdadero significado. Los comentarios sutilmente maliciosos, la forma en que Raquel siempre parecía aparecer cuando Guillermo estaba solo, los regalos excesivamente elaborados. ¿Así que secuestraste a nuestra hija?, preguntó Olivia, con la voz temblorosa por celos. Secuestrar es una palabra tan fea, se burló Raquel, con una sonrisa desprovista de calidez. Solo quería que sintieras un poco del dolor que he sentido todos estos años, viéndote vivir la vida que debería haber sido mía. La mansión, el marido perfecto, la niña adorable. ¿Cómo pudiste? Guillermo se puso de pie, su voz tensa por la furia. Emilia es una niña inocente. Podría haber muerto en esa nieve. Oh, por favor. Raquel puso los ojos en blanco. Lo tenía todo planeado. Una discreta casa de campo, lejos de todo. Emilia habría estado bien cuidada hasta que te dieras cuenta de que Olivia no era la esposa perfecta que pensabas, que ni siquiera podía proteger a su propia hija. Pero me perdí, interrumpió Emilia, su voz tranquila pero decidida. Paraste el coche para hacer una llamada y tuve tanto miedo que corrí. La compostura de Raquel se fracturó aún más. No se suponía que corrieras. Todo era perfecto. La llamada falsa, las cámaras de seguridad, incluso una niñera de reemplazo para cuando Olivia, inevitablemente, tuviera una crisis nerviosa. Señorita Serrano, dijo Malcolm con firmeza, haciendo una señal a sus asistentes. Podemos continuar esta conversación en la comisaría. Fue como si algo finalmente se rompiera en Raquel. En un movimiento rápido, sacó un pequeño revólver de su bolso, algo que nadie se había dado cuenta de que llevaba. «No», gritó, su máscara de sofisticación cuidadosamente mantenida, disolviéndose. «No lo entendéis. Se suponía que iba a ser perfecto». Guillermo finalmente vería que Olivia no era lo suficientemente buena para él, que yo siempre fui la elección correcta. Todo sucedió muy rápido después de eso. Los asistentes de Malcolm se movieron con eficiencia profesional, desarmando a Raquel antes de que pudiera hacer algo irreversible. Emilia hundió la cara en el pecho de Jacobo, y él la protegió instintivamente con su cuerpo, mientras Teresa se ponía de pie protectoramente frente a ellos. Mientras los agentes de policía esposaban a Raquel, ella seguía gritando,
su voz oscilando entre la rabia y la súplica. «Guillermo, por favor, todo lo que hice fue por ti, siempre fue por ti. Sáquenla de aquí», ordenó Guillermo, su tono gélido, «y asegúrense de que nunca se acerque a mi familia de nuevo». Cuando Raquel fue finalmente retirada de la biblioteca, un pesado silencio se instaló en la habitación. Olivia temblaba, conmocionada por la profundidad de la traición de su propia hermana. Guillermo la abrazó, su propio rostro contraído por la culpa y el horror. «Lo siento», susurró. «Debería haberlo visto», no dijo Olivia suavemente. «Ninguno de nosotros se dio cuenta. Era mi hermana. Nunca imaginé». Emilia finalmente levantó la cabeza del pecho de Jacobo, mirando a sus padres con los ojos llenos de lágrimas. «¿No estáis enfadados conmigo por correr?» «Oh, mi amor», dijo Olivia, acercándose y arrodillándose junto a la silla, donde Jacobo sostenía a Emilia. «Fuiste tan valiente. Si no hubieras corrido, si Jacobo no te hubiera encontrado». La mención de Jacobo trajo otra realidad al primer plano. Emilia se aferró a él de nuevo, como si presintiera los cambios que se avecinaban. «No quiero dejar a papá Jacobo», lloró, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Guillermo y Olivia intercambiaron una mirada. Durante las últimas semanas habían sido testigos de primera mano del vínculo especial entre su hija y el granjero que la había rescatado y criado durante esos meses cruciales. «Emilia, cariño», comenzó Guillermo suavemente, «Jacobo se ha convertido en una parte muy importante de tu vida. Lo vemos, y siempre le estaremos agradecidos por haberte cuidado tan bien». «Pero me vais a llevar», sollozó. «No tenemos que decidirlo todo ahora mismo», interrumpió Teresa con un tono tranquilizador. «Ha sido un día muy intenso para todos». Jacobo, que había permanecido en silencio durante la confesión de Raquel, finalmente habló. «Emilia, pequeña, mírame». Ella levantó su rostro manchado de lágrimas. «Tus padres te quieren mucho», continuó, luchando por mantener la voz firme. «Nunca dejaron de buscarte, nunca perdieron la esperanza de encontrarte. Y ahora que finalmente lo han hecho...» «Pero yo también te quiero a ti», dijo interrumpiéndolo. «Y yo te quiero a ti más que a nada», logró decir con la voz temblorosa. «Y es precisamente por eso que tenemos que averiguar qué es lo mejor para ti». Guillermo se acercó un paso más, una idea formándose en su mente. «Señor Matías, Jacobo, quizás podamos encontrar una manera de que Emilia no tenga que elegir entre sus familias». Olivia captó inmediatamente el pensamiento de su esposo. «¿La propiedad junto a su finca no está en venta?» Jacobo parpadeó, sorprendido. «Sí, pero...» «Siempre hemos querido una casa de campo», continuó Guillermo, «un lugar donde Emilia pueda crecer, conociendo algo más que salones de baile y eventos sociales». ¿Y si compramos esa propiedad?», Olivia concluyó, «como una segunda residencia. Así, Emilia puede pasar tiempo con ambas familias. Lo mejor de ambos mundos. Nadie había considerado esa posibilidad antes. Era un plan que permitía a Emilia mantener sus conexiones con los dos mundos que ahora formaban parte de quién era ella. «¿Haríais eso?», preguntó Jacobo, con la voz embargada por la emoción. «Después de todo lo que has hecho por nuestra hija», sonrió Olivia a través de las lágrimas. «Es lo menos que podemos hacer». Emilia miró de un adulto a otro, la esperanza reemplazando el miedo en sus ojos. «¿Así que puedo tener tanto el palacio como la finca? ¿A todos vosotros?» «Sí, mi amor», dijo Guillermo, acariciando sus rizos dorados. «Puedes tenernos a todos». Teresa se secó discretamente una lágrima, observando cómo el amor por una niña pequeña había unido a personas de mundos tan diferentes. Jacobo todavía sostenía a Emilia, pero su abrazo se sentía diferente ahora. No el agarre desesperado de alguien con miedo a perder algo precioso, sino el toque seguro de alguien confiado en que siempre tendría un lugar en su vida.
La tormenta de afuera comenzó a calmarse, como si la propia naturaleza reconociera que las verdades más duras ya habían sido puestas al descubierto. Raquel estaba de camino a la comisaría para enfrentar las consecuencias de sus actos, pero aquí, en la biblioteca del Palacio de la Vega, se estaba formando una nueva familia. Una familia poco convencional, unida no por la sangre o los documentos, sino por algo mucho más fuerte: el amor, la comprensión y un deseo genuino de hacer feliz a una niña. Emilia finalmente se relajó por completo en los brazos de Jacobo, el agotamiento del intenso día comenzando a hacer mella en ella. Sus ojos se volvieron pesados, pero una leve sonrisa cruzó sus labios, la sonrisa de alguien que estaba verdaderamente en paz. Por fin. «Creo que es hora de que alguien se vaya a la cama», dijo Teresa suavemente. «¿Me cuentas un cuento?», preguntó Emilia, adormilada. «Uno de los cuentos de papá Jacobo sobre las estrellas». «Claro que sí, pequeña», respondió Jacobo, intercambiando una mirada significativa con Guillermo y Olivia. «Y quizás a tus padres les gustaría escucharlo también». La invitación era más que un simple cuento para dormir. Era una oferta para compartir, para fusionar dos mundos que hasta ese momento habían parecido incompatibles. Guillermo y Olivia aceptaron con sonrisas agradecidas. Mientras el pequeño grupo subía las escaleras hacia la habitación de Emilia, Malcolm observaba desde la biblioteca, terminando sus notas. En todos sus años de investigación, había visto muchos casos terminar en tragedia. Era reconfortante, pensó, ser testigo de uno en el que, a pesar de todo el dolor y la traición, se había encontrado un camino hacia la curación y el amor. La última luz del día se filtraba por las ventanas de la mansión, pintándolo todo con suaves tonos dorados. En algún lugar de la ciudad, Raquel se enfrentaba al comienzo de un largo camino de consecuencias legales. Pero aquí, en este momento, una familia de otro tipo se reunía para escuchar historias de las estrellas y de cómo a veces los caminos más inesperados pueden llevarnos exactamente a donde necesitamos estar. La primavera estaba en plena floración, convirtiendo los campos en un tapiz interminable de flores silvestres. En la antigua finca de los Flores, ahora propiedad de los de la Vega, el sonido de martillos y sierras eléctricas llenaba el aire mientras las renovaciones continuaban a buen ritmo. Lo que una vez fue una propiedad descuidada se estaba transformando gradualmente en algo nuevo y especial, un lugar que uniría dos mundos aparentemente incompatibles. Guillermo de la Vega, sorprendentemente informal con vaqueros y una camisa de manga larga, supervisaba la instalación de grandes ventanales que ofrecerían una vista de los campos de trigo pertenecientes a la finca vecina de Jacobo. Sus manos, normalmente acostumbradas solo al papeleo y a lujosos bolígrafos, ahora lucían algunas callosidades, insignias de honor por su implicación personal en el proyecto. «La puesta de sol va a ser increíble desde aquí», comentó mientras Jacobo se acercaba, cargando tablones de madera. «A Emilia siempre le han gustado los colores», respondió Jacobo, sonriendo ante la mera mención de la niña que había cambiado su vida por completo. «Tiene una forma especial de describir cada tono del cielo. Anoche me dijo que las nubes parecían algodón de azúcar bañado en oro». Guillermo se rió entre dientes, reconociendo la vívida imaginación de su hija. Siempre ha tenido facilidad para las palabras. Cuando era más pequeña, vaciló, antes de que todo esto pasara, inventaba historias elaboradas sobre los cuadros del palacio. Los dos hombres compartieron un momento de comprensión silenciosa. Los meses transcurridos desde el arresto de Raquel habían sido un periodo de ajuste para todos, pero también de curación y descubrimientos sorprendentes. La idea de comprar la finca de los Flores había surgido durante una de esas charlas nocturnas en las que todos buscaban una forma de hacer funcionar la nueva dinámica familiar. «¡Papá! ¡Papá Jacobo!». La voz querida y familiar resonó por el campo, y ambos hombres se giraron automáticamente. Emilia venía corriendo,
con los rizos dorados brillando al sol, seguida por Olivia y Teresa, que llevaban cestas de picnic. «Hemos traído el almuerzo», anunció, lanzándose primero a los brazos de Jacobo y luego corriendo a abrazar a Guillermo. La facilidad con la que fluía entre sus dos familias testimoniaba lo bien que se habían asentado las cosas en los últimos meses. «Y por el olor», dijo Jacobo teatralmente, olfateando el aire y haciendo reír a Emilia. «Teresa ha hecho esa tarta de manzana que tanto te gusta». «Con extra de canela», confirmó Teresa, guiñándole un ojo a Emilia. «Y también he traído ese queso especial que le gusta a Guillermo. Olivia me enseñó dónde encontrarlo». Así era ahora. Pequeñas amabilidades y gestos de consideración que fluían naturalmente entre ellos, construyendo puentes entre sus dos mundos diferentes. El proyecto de renovación de la finca se había convertido en un símbolo de esa unión improbable, pero armoniosa. Olivia, sorprendentemente talentosa para mezclar el diseño interior rústico y elegante, combinaba elementos refinados con la acogedora simplicidad de la vida en el campo. Teresa aportaba su conocimiento práctico sobre las peculiaridades locales y el cambio de las estaciones. Jacobo ofrecía su experiencia vital sobre la tierra y su mantenimiento, mientras que Guillermo utilizaba sus habilidades organizativas para mantener todo en marcha. Y Emilia, Emilia era el corazón de todo. Su entusiasmo contagioso y su capacidad para encontrar magia en las cosas más simples convertían el proyecto en una aventura para todos. «Mirad lo que he encontrado en el campo», exclamó, abriendo su pequeña mochila. De dentro sacó con cuidado un nido de pájaro vacío. «¿Podemos ponerlo en una estantería de mi nueva habitación de decoración? ¿Qué tal si lo ponemos en el porche?», sugirió Olivia con suavidad. «Así quizás los pájaros puedan volver a usarlo la próxima primavera». Emilia consideró esto con toda la gravedad que aplicaba a las decisiones importantes de su vida. «Vale, pero entonces necesito dibujarlo primero para que no se me olvide lo bonito que es». «¿Qué tal si lo hacemos después de comer?», propuso Teresa, ya preparando la comida en el porche recién ampliado, inacabado, pero que insinuaba la belleza futura. Se sentaron todos juntos, Emilia saltando felizmente entre los regazos de Jacobo y Guillermo, compartiendo historias sobre su semana en la ciudad y sus elaborados planes para el jardín que quería crear. «¿Podemos plantar girasoles como los de la finca de papá Jacobo?», preguntó con los ojos brillantes. «Y también esas flores moradas que le gustan a mamá. ¿Cómo se llaman?». «Lavanda», respondió Olivia, intercambiando una sonrisa con Jacobo. «Y también unos rosales». «Los blancos que brillan bajo la luna», exclamó Emilia. «Y podemos colgar un columpio en ese árbol grande». Papá Jacobo hace los mejores columpios. Esta era su nueva normalidad, una mezcla perfecta del entorno sofisticado que una vez conoció y las alegrías simples que descubrió en la finca. Los fines de semana en el campo se habían convertido en una tradición sagrada, con Guillermo y Olivia aprendiendo a apreciar la paz de la vida rural. Jacobo, por su parte, era ahora una presencia habitual en los eventos familiares en la ciudad. Su amabilidad natural y su sinceridad se habían ganado incluso a los más escépticos del círculo social de los de La Vega. En la última gala benéfica, Emilia había insistido en tener su primer baile con él, para deleite de los fotógrafos. «Acabo de acordarme de algo», exclamó Emilia de repente, saltando del regazo de Guillermo. «He hecho un dibujo de la casa nueva, de cómo se verá cuando esté terminada. ¿Queréis ver?». Corrió a su mochila y sacó un papel cuidadosamente doblado. El dibujo representaba la granja con un detalle sorprendente. Los nuevos ventanales, un porche ampliado, incluso los girasoles que aún no se habían plantado. «Veo que has incluido un nuevo establo», señaló Guillermo, estudiando el dibujo. Emilia se mordió el labio, mirando esperanzada a sus padres. «Es que estaba pensando, ya que pasaremos tanto tiempo aquí». «¿Quieres un pony?», concluyó Olivia, riendo suavemente.
Solo si puede ser como la señorita Beatriz, añadió Emilia rápidamente, refiriéndose a la yegua mansa de la finca vecina. Creo que podemos considerarlo, dijo Guillermo, intercambiando miradas significativas con los otros adultos. Pero terminemos la casa primero, ¿vale? Emilia asintió solemnemente, aunque sus ojos todavía brillaban ante la idea. Después de comer, convenció a Jacobo para que la llevara a su finca a dar de comer a las gallinas, una rutina a la que se negaba a renunciar a pesar de todos los cambios en su vida. Guillermo y Olivia observaban desde el nuevo porche, sus corazones llenos de gratitud por el hombre que no solo había salvado la vida de su hija, sino que también se había convertido en un miembro esencial de su familia. «Es tan feliz», dijo Olivia, observando a Emilia reír por algo que decía Jacobo mientras esparcían el grano. «A veces me pregunto si la habríamos encontrado sin él». «Es mejor no pensar en eso», respondió Guillermo, cogiéndole la mano. «Lo que importa es que está aquí ahora, con más amor en su vida del que jamás podríamos haber imaginado». Teresa se unió a ellos, llevando una jarra de limonada fresca. «A veces, las mejores familias son las que creamos, no en las que nacemos», dijo suavemente, una afirmación que tenía un peso especial después de la traición de Raquel. El resto de la tarde transcurrió en una suave atmósfera de alegría. Emilia corría por los campos llenos de flores silvestres, trayendo de vez en cuando ramos improvisados para cada adulto. Jacobo demostró algunos trucos de carpintería a Guillermo, mientras Olivia y Teresa discutían planes para un huerto compartido entre las dos propiedades. A medida que el sol se ponía, pintando el cielo con los exactos colores impresionantes que Guillermo había predicho, se reunieron para una cena al aire libre. La mesa estaba puesta sobre la hierba, con farolillos de jardín proporcionando un brillo suave y acogedor. «Creo que es hora de compartir nuestra noticia», dijo Guillermo, aclarándose la garganta después de que todos hubieran terminado el postre. «Jacobo, Teresa, nos gustaría invitaros a pasar la Navidad con nosotros este año, en el palacio». Emilia aplaudió encantada, casi derribando su vaso de zumo. «Por favor, decid que sí. Habrá un árbol enorme y podremos decorarlo todos juntos. Y papá Jacobo puede ayudarme a hacer galletas de Navidad como el año pasado». Jacobo y Teresa intercambiaron miradas emocionadas. Ser invitados a unirse a una de las tradiciones familiares más importantes de los de la Vega significaba más de lo que las palabras podían expresar. «Será un honor», respondió Jacobo, con la voz ronca por la emoción. «Y prometo no quemar las galletas esta vez», bromeó Teresa, provocando risas y aliviando el peso emocional del momento. La noche se instaló suavemente, con las estrellas comenzando a aparecer en el cielo oscuro y las luciérnagas danzando sobre los campos como pequeñas linternas flotantes. Emilia, que había pasado la última hora demostrando técnicas de avistamiento de estrellas a Guillermo, habilidades aprendidas de Jacobo, finalmente comenzó a dormitar en el regazo de Jacobo. Era hora de decidir dónde dormiría, en la finca recién renovada de sus padres o en la familiar casa de Jacobo. Estas elecciones se habían vuelto más fáciles con el tiempo, con Emilia alternando naturalmente entre los dos lugares según su estado de ánimo y las actividades del día siguiente. «¿Puedo dormir en la finca de papá Jacobo esta noche?», preguntó, ya medio dormida. «Y mañana en la casa nueva. Quiero ayudar a elegir el color de mi habitación». «Claro que puedes, cariño», respondió Guillermo, besándole la frente. Ya no albergaba ninguna inseguridad en su voz cuando aceptaba tales peticiones, solo gratitud de que su hija tuviera tanto amor en su vida. Jacobo la llevó en brazos a través de los campos bajo la luz de la luna, seguido por todos los demás. En su habitación, mantenida exactamente como estaba desde el día en que llegó, Emilia se acurrucó bajo las sábanas, todavía abrazando a su conejito de peluche favorito. «Buenas noches, mamá y papá», murmuró, dándoles a Guillermo y Olivia besos de buenas noches. «Buenas noches, papá Jacobo y tía Teresa». «Duerme bien, mi amor», susurró Olivia, arropándola. «Dulces sueños,
pequeña, añadió Jacobo, el mismo ritual que habían seguido desde sus primeras noches con él. Mientras Emilia se dormía, con una suave sonrisa en los labios, los adultos se reunieron en el porche de Jacobo. El futuro se extendía ante ellos como los campos a la luz de la luna, vasto, lleno de posibilidades y la promesa de días felices. Teresa sirvió café y se quedaron allí, hablando en voz baja y disfrutando de la quietud de la noche. Cerca de allí, un grillo comenzó su serenata nocturna, y una suave brisa trajo el aroma de las flores silvestres. La luna llena bañaba la escena con un brillo plateado, haciendo que los farolillos del jardín parecieran estrellas caídas en el suelo. En su habitación, Emilia se movió mientras dormía, abrazando más fuerte a su conejito de peluche, una dulce sonrisa en sus labios mientras soñaba con las aventuras que traería el mañana. Y así, bajo ese cielo estrellado de primavera, el milagro que había comenzado en un campo nevado alcanzó su conclusión más perfecta. No un final, sino un nuevo comienzo. Porque a veces las historias más hermosas no son las que terminan con un «y vivieron felices para siempre», sino las que nos muestran que la felicidad se puede encontrar en los lugares más inesperados, y que el amor verdadero tiene el poder de crear familias que trascienden todas las convenciones. Emilia ahora tenía 2 hogares, 2 pares de padres y más amor del que cualquier corazón podría pedir. Y al final, ¿no era eso lo que realmente importaba? No la sangre que corría por sus venas, sino el amor que llenaba su corazón. No los nombres en su certificado de nacimiento, sino las personas que elegían cada día ser parte de su vida. El viento susurró a través de los campos de trigo, llevando consigo la promesa de días más brillantes por venir. Y en 2 fincas vecinas, unidas por una niña pequeña con rizos dorados y un corazón lo suficientemente grande como para amarlos a todos, una familia notable continuó creciendo, aprendiendo y amando, demostrando que los verdaderos milagros no ocurren solo una vez en una noche de nieve, sino cada día, en los pequeños momentos de amor y comprensión que compartimos con aquellos a quienes elegimos llamar familia.